Buenos días, profesora. Hoy vamos a hablar acerca del análisis del ecosistema fragmentado en Puno. Mi nombre es Elomit y mi compañera Basti. Empecemos. En la introducción tenemos que la deforestación es el proceso de eliminación de cobertura forestal original en un espacio determinado. Sea cual sea los motivos de la causa de la deforestación, se le conoce como el papel principal de tener impactos sobre los ecosistemas, como la fragmentación y la degradación del hábitat de diversas especies. Cada vez más es un tema preocupante, la pérdida de los bosques naturales, dado por la deforestación, ya que es uno de los principales motivos por el cual está causando la erosión, afectando negativamente a la biodiversidad, hasta lo que puede conllevar a la extinción de una especie, tanto local como regional. Según la Agenda Nacional de la Acción Ambiental, en el caso del Perú, la tasa de deforestación entre el año 1990 y el 2000 era de aproximadamente 150.000 hectáreas al año. Las expansiones de las fronteras agrícolas y las explotaciones de los productos forestales son uno de los principales causantes, pero no se puede dejar de lado las construcciones de infraestructuras, como las carreteras y los puentes. Estas también son los causantes secundarios de la deforestación. Sin embargo, estas tienen un gran impacto sobre los ecosistemas por parte de las maneras que genera e influye en su medio. La deforestación relaciona a la construcción de carreteras. Esta es la pérdida de la biodiversidad por fragmentación de hábitats, ya que es visible que se divide marcadamente una matriz del paisaje. Se estima que la carretera IRSA, que es ubicada en Puno, que causó que fue causa a que la deforestación haya sido una pérdida de un tercio de población de oso de anteojos, porque aparte de forestar, también atropellaba. Incluso se vio en los anteojos una vulnerabilidad de extinción de especies. En el departamento de Puno, las hectáreas deforestadas al año de 2000 eran 146.033 hectáreas. La mayor parte de las zonas deforestadas estaban conformadas por bosques potenciales de protección, sí, la ceja de selva. Es la que se ha visto más afectada debido a que las lluvias son mucho más constantes e impactan sobre las laderas deforestadas. La minería en la ceja de selva, en este caso estamos hablando de la ceja de selva puneña, es una de las principales actividades antrópicas causantes de la deforestación, erosión y deslizamiento de laderas. Pero el objetivo de este análisis técnico es mostrar las repercusiones que pueden generar problemas antropogénicos en el ecosistema pajonal arbustivo altoandino por la fragmentación de grandes áreas verdes, las cuales se conlleva la pérdida de ciertas especies, en este caso el oso de anteojos. Para el desarrollo, escogimos esta provincia de Carabaya en el distrito de Oyachea, con el ecosistema pajonal arbustivo altoandino, que tiene que ver algo de ceja y selva, y la altitud de 2.900 y 3.850 metros sobre el nivel del mar, con la altitud de 13.68 al sur. La fauna que más resalta es el puma, el oso de anteojos, el gato andino, el cóndor y el guacamayo militar. Bueno, en este distrito se ha ido registrando la presencia de una de las especies de osos más endémico de los Andes tropicales. Sí, el nombre científico es el Tremarctos ornatus y pertenece a la familia de Ursidae. Sí, estamos hablando del oso de anteojos. Los machos son más grandes que las hembras y pueden medir hasta 1,90 m erguido y pesar hasta 170 kilogramos. Esto resulta ser una especie que depende de sus hábitats y los recursos que les brinda.
En el distrito de Oyachea, como en tantas otras zonas del Perú, existe poca presencia del Estado, lo que ha generado que las minerías ilegales se establezcan a lo largo del valle del río Oscocachi, causando graves daños medioambientales a nivel del agua, el aire, el suelo y el paisaje. Además, la actividad minera ilegal no es la única que se encuentra en esta zona, no, sino que también existe un nuevo proyecto llamado Oyachea, sí, como el mismo lugar. Esta es por la compañía minera Curicuyú-Sa, con una inversión estimada de $200 millones, según información brindada por el portal web de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estas dos actividades, en conjunto, están generando un gran impacto sobre áreas de bosques naturales, ubicadas como laderas, son altamente erosionadas y están afectando el tránsito fluido de las especies locales. Las cuestiones que se presentan en la fragmentación de este bosque oyachea han ido sufriendo a través de los años, a tal punto que es preocupante porque la situación del oso andino, o oso de anteojos, esta especie se desenvuelve con el hábitat, este depende, como lo resalté hace un momento. Así que la poca saludable reproducción puede llegar a padecer de los anteojos. A continuación, mi compañera Basti. Bien, vamos a hablar del proceso ecológico. Para ello es necesario entender que el proceso ecológico es relevante para obtener un conocimiento más amplio e integral de los ecosistemas y su relación con las alteraciones naturales. El proceso ecológico que escogimos es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un ciclo biogeoquímico, la cual consiste en un conjunto de transferencias de agua entre la atmósfera, tierra y mar en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso, en la cual el motor principal es el Sol. Como ustedes conocido, este ciclo es importante ya que gracias a este se generan las precipitaciones, las cuales ayudan a la generación de vegetación, haciendo que los suelos sean húmedos y aptos para el crecimiento. Si relacionamos este proceso ecológico con la importancia del forraje de plantas, se entiende que de alguna u otra forma la vegetación influye en este ciclo. Por ejemplo, a medida de que las plantas absorben el carbono de la atmósfera para crecer, estas también a su vez liberan el agua que toma de la tierra. Al hacerlo también se enfrían en la superficie, controlando la temperatura que todos sentimos. Ahora sabemos que principalmente las plantas no influyen únicamente en la precipitación o la temperatura, sino que también nos indican si vivimos en una tierra más seca o húmeda. Relacionando esto con la fragmentación, esto llegaría a ser un problema para el ciclo del agua, ya que a falta de cobertura vegetal en grandes áreas, los parches, generaría en su ecosistema un desequilibrio en la temperatura, además de que los suelos erosionados que ésta tendría no permitirían el crecimiento de plantas y generaría alteración de la estructura del migajón, falta de diversidad en la estructura y profundidad de las raíces, la acumulación de materia orgánica arrastrada, señales de erosión por agua en las cárcavas, raíces expuestas, y los ríos de antaño permanentes se secarían con las temperaturas secas, y habría una bajada de los niveles freáticos y la desecación lo de los manantiales. La causa. La zona de estudio, ya estaba en la región Puno, muestra como causante a ciertas actividades económicas que las poblaciones andinas generan. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura, ambas actividades son de gran importancia para el desarrollo de estas comunidades, pero su crecimiento ha generado a su vez grandes impactos ambientales, más aún con el implemento de la extracción de los recursos mineros y peor aún, siendo esto una minería artesanal. Si bien estas actividades generan empleo, también generan impactos a estos hábitats que tienen que ser deforestados únicamente para el desarrollo de esta actividad. Esto como problema conlleva fragmentación de áreas en las cuales hay especies que están estrechamente relacionadas con su ecosistema, además de que estas especies tienden a cumplir un rol importante en esto. Y llegamos al punto de la degradación. La degradación a causa de la fragmentación que han ido sufriendo estos bosques es realmente preocupante, sabiendo que el índice de fragmentación para el distrito de Oyachea es de 1,15, lo cual indica un elevado nivel de fragmentación y por ende baja conectividad.
La gran cantidad de parches, los parches son áreas en las cuales no hay vegetación, se y la dispersión de los mismos están divididos entre un área total de cobertura forestal, reducida con valores bajos, los cuales indican que es un paisaje degradado. Este paisaje degradado repercute demasiado en el oso de anteojos. Esta especie sufre las alteraciones de su hábitat, obligándolo a tener que emigrar en busca de alimentos, ya que gran parte de su alimentación consiste en frutos y plantas. Lamentablemente, muchos de los parques cuentan con presencia de mineras o poblaciones que los cazan. Esto también debido a la falta de conectividad que hay entre estas áreas degradadas. Esta situación hace que el querer migrar a los osos, estos sean propensos a ser atacados o en muchos de los casos, al no poder pasar, tengan menos recursos para poder sobrevivir. Un bosque compacto alberga muchas más especies que varios fragmentos de este mismo, por lo que la fragmentación hace que se pierdan muchas especies, de las cuales la más susceptible a este problema son los insectívoros. Sin embargo, que una especie se extinga en un parche no es algo inmediato, pero es cuestión de tiempo una vez que éste se encuentre aislado, ya que la especie no puede ser reforzada por otros individuos procedentes de otros parches, lo que con el paso del tiempo lleva a la endogamia y una futura extinción de la especie. Ahí vemos imagen de un parche de lo que es el proyecto minero Yachenea y la carretera que también van a implementar. Siguiente, y en la siguiente figura vemos el área de cultivo que hay en esa zona, ¿no? Bueno, para la conclusión llegamos a 3 puntos. La primera es que la cobertura forestal en el distrito de Oyachea se ha reducido en un 62,33%, generando la fragmentación del paisaje. Es decir, que la mayoría de la pérdida se ha dado en los últimos 7 años, quintuplicando la cifra obtenida en los primeros 12 años de análisis. Segundo punto. La fragmentación de Yachea es de 1,15. Esto nos indica que el distrito presenta baja conectividad y que el hábitat del oso se encuentra afectado gravemente. Este índice de 1,15 nos señala que el oso enfrenta una situación de vulnerabilidad elevada y que puede empeorar si la pérdida de cobertura forestal aumenta. El tercer punto es que el oso de anteojos es una especie muy susceptible ante la fragmentación del hábitat. Si no es conectado con el hábitat, esta especie pierde la capacidad de reproducirse y asegura su dispersión genética, lo que conlleva a una endogamia o una extinción. Bien, la solución, por ejemplo, una de las soluciones que más se han visto propuestas por diferentes ecologistas a través del mundo frente a este problema de la fragmentación es la de los corredores ecológicos. ¿Pero qué son los corredores ecológicos? Estos son una alternativa con miras hacia el desarrollo sostenible, ya que busca armonizar las actividades económicas, la protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población local mediante usos alternativos de este, además de proveer protección a la biodiversidad, en especial a las especies que se encuentran en peligro de extinción. Los corredores boscosos también favorecen a la flora y la fauna silvestre. Tan solo en Perú, en el año 2003, se realizó el proyecto de corredor Vilcabamba-Amboro, ubicado en el hotspot de los Andes tropicales, la cual une 16 áreas protegidas legalmente, y 9 de las cuales se encuentran en nuestro país y 7 en Bolivia. Este corredor busca garantizar el desplazamiento de poblaciones en diferentes partes de su hábitat, lo cual va a permitir el flujo genético y asegurar la recolonización de parches en caso de una extinción. Como este corredor se encuentra ubicado en una zona altamente biodiversa que ya cuenta con múltiples áreas protegidas, se busca la conexión de las mismas para que de esta manera se pueda asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de especies y hábitats en la región. Estos corredores podrían funcionar eficazmente para evitar que los parches se queden aislados, y los corredores juegan un papel muy importante ya que son los encargados de unir estos parches a través de su estructura.
Son elementos longitudinales más angostos que los mismos parches y que sirven como paso para muchas especies. Esta alternativa resulta ser prometedora y sería de gran ayuda para la región de Oyachea, ya que podría ayudar a proteger a los osos de anteojos y a su vez mantener su rol en su ecosistema, evitando así un desequilibrio que a la larga puede ser muy fatal para estos animales. Eso sería todo. Gracias, Muchas Miss. gracias.